Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que tu copyright n teniendo un dúo fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que su copyright que a muchos de ustedes les interesa, y es todo lo relacionado con Can Yaman y Demet Özdemir. Como saben, la novela turca Erkenci Kuay o Pu Jaro Madrugador causó superíndice 3 furor en todo el mundo y la química entre Can y Demet era palpable, tanto asu que muchos fans aún más menos aban con que su romance traspasara la pantalla. Hoy vamos a hablar de algo que ha estado circulando por internet, una supuesta explosiva revelación superíndice 3 en copyright dita sobre Demet despu copyright S de que Can aparentemente perdiera su copyright que suena dramático y precisamente por eso quiero analizarlo con ustedes, separando los hechos de la ficción superíndice 3N y analizando el contexto de todo este revuelo. Antes de que empecemos, quiero recordarles que si les gusta el contenido que hago, se suscriban al canal y activen la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Realmente me ayuda mucho y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Ahora vamos a meternos de lleno en esta historia. Como les decía, el fenómeno superíndice 3 meno Erkenci Kuay fue enorme. La trama, la belleza de Estambul, el vestuario y por supuesto, la química entre Can Yaman y Demet Özdemir, lo convirtieron en un con diéresis copyright sito arrollador. Los fans se enamoraron de Can Divit y Sanemaiden, los personajes que interpretaban, y esa pasión superíndice 3N se tradujo en una gran expectación superíndice 3N sobre su relación superíndice 3N en la vida real. Los rumores no tardaron en surgir, alimentados por fotos, vídeos y declaraciones que parecían indicar algo que una simple amistad profesional. Pero como suele suceder, la realidad fue mucho compleja. Can y Demet siempre fueron muy reservados sobre su vida personal, y nunca confirmaron oficialmente un romance. Eso no impidió superíndice 3 que los fans siguieran especulando y buscando pistas en cada una de sus apariciones públicas. Y aquí es donde entra en juego esta supuesta revelación superíndice 3 en copyright dita tras la pu copyright dita de Can. A ver, seamos claros desde el principio, la palabra pu copyright dita AQ es muy ambigua. U con diéresis, ¿a Q copyright se refiere exactamente? U con diéresis, ¿a una supuesta ruptura? U con diéresis, ¿a una diferencia de caminos profesionales? U con diéresis, ¿a una simple percepción superíndice 3N de los fans que sienten que ya no es tú, N tan cerca como antes? La verdad es que sin confirmación superíndice 3N oficial, todo son conjeturas. Y en este mundo de las redes sociales, es muy fácil que un rumor se magnifique y se convierta en una noticia explosiva. Entonces, U con diéresis, CU, L es esta revelación superíndice 3N copyright dita de la que tanto se habla? Pues, después copyright S de investigar un poco y revisar diferentes fuentes, me he encontrado con varias teorías y especulaciones. Una de ellas apunta a que Demet habrá expresado, en alguna entrevista o declaración superíndice 3N, ciertos sentimientos o pensamientos sobre su relación superíndice 3N con Can después copyright S de que supuestamente ambos tomaran caminos separados. Algunos incluso afirman que reveló superíndice 3 detalles sobre las razones por las que su relación superíndice 3N no prosperó superíndice 3 SAU de la pantalla. Sin embargo, lo importante aquí es ser cautelosos y verificar la veracidad de estas informaciones. Muchas veces los medios de comunicación superíndice 3N, o incluso los propios fans, tergiversan las palabras de los famosos para generar titulares llamativos y controversia. Es fundamental contrastar las fuentes y no dar por sentado todo lo que leemos en Internet. Otra teoría que he encontrado es que la revelación superíndice 3N no se refiere a una declaración superíndice 3N directa de Demet, sino bien a una actitud o comportamiento que ha mostrado públicamente y que ha sido interpretado por los fans como una reacción superíndice 3N a la situación superíndice 3N con Can. Por ejemplo, algunos más menos hablan que Demet ha estado activa en redes sociales mostrando su felicidad y con diéresis copyright sito profesional, como una forma de demostrar que estuvo bien y que sigue adelante con su vida. Otros, en cambio, interpretan ciertas publicaciones como indirectas dirigidas a Can o a la situación superíndice 3N que vivieron juntos. Pero sinceramente creo que es importante recordar que los famosos también copyright N son personas, y que tienen derecho a su privacidad y a manejar su vida personal como mejor les parezca. Forzar interpretaciones o buscar segundas intenciones en cada uno de sus actos es injusto y a menudo, erru superíndice 3 neo. Además, hay que tener en cuenta el contexto actual de las carreras de Can y Demet.
Ambos han seguido adelante con sus proyectos profesionales y han logrado consolidarse como estrellas internacionales. Khan ha protagonizado series en Italia y ha trabajado en otros proyectos internacionales, mientras que Demet ha seguido cosechando con diéresis copyright hitos en Turquía y también copyright N ha incursionado en proyectos en el extranjero. Es natural que sus caminos se hayan separado y que ya no es tu copyright N tan presentes el uno en la vida del otro como lo estaban durante la con diéresis copyright poca de Erkenci Kwai. En resumen, esta supuesta explosiva revelación superíndice 3N inu copyright dita sobre Demet tras la pu copyright dida de Khan es, en gran medida, una construcción superíndice 3N medio tica alimentada por la especulación superíndice 3N y el deseo de los fans de verlos juntos. Si bien es cierto que puede haber habido ciertas declaraciones o actitudes por parte de Demet que han sido interpretadas como una reacción superíndice 3N a la situación superíndice 3N con Khan, no hay evidencia su superíndice 3 lida de que haya habido una revelación superíndice 3N impactante o una confesión superíndice 3N explosiva. Creo que lo mu ese sensato es respetar su privacidad y dejar que cada uno siga su camino. En lugar de obsesionarnos con buscar detalles íntimos sobre su relación superíndice 3N, deberíamos centrarnos en apreciar su talento y disfrutar de sus proyectos profesionales. Al final son actores y actrices y su trabajo es entretenernos y hacernos show más menos aratrabu copyright ese de sus interpretaciones. Y hablando de show más menos Erkenci Kwai siempre serú un recuerdo especial para muchos de nosotros, y la química entre Khan y Demet quedará grabada en la memoria de todos los que disfrutamos de la serie. Pero es importante separar la ficción superíndice 3N de la realidad y entender que la vida real es mucho compleja y que las relaciones evolucionan y cambian con el tiempo. En definitiva, mi consejo es que tomemos estas noticias con pinzas y no nos dejemos llevar por el sensacionalismo. Disfrutemos del talento de Khan y Demet, respetemos su privacidad y recordemos que la verdad absoluta sobre su relación superíndice 3N solo la conocen ellos dos. Bueno, espero que este análisis les haya resultado interesante y les haya ayudado a aclarar un poco el panorama sobre este tema. Recuerden que mi intención superíndice 3N es siempre ofrecerles información superíndice 3N veraz y objetiva, basada en la investigación superíndice 3N y el análisis crítico. Para recapitular, hemos hablado del fenómeno superíndice 3- Erkenci Kwai y la química entre Khan y Demet. Hemos analizado la supuesta explosiva revelación superíndice 3N inu copyright dita sobre Demet tras la pu copyright dida de Khan, y hemos concluido que en gran medida, se trata de una construcción superíndice 3N medio, tica basada en la especulación superíndice 3N y el deseo de los fans. Muchas gracias por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que les haya gustado y que les haya resultado informativo. Me encantaría saber su opinión superíndice 3N sobre este tema, así que no duden en dejar sus comentarios aquí abajo. Me gusta mucho leer sus ideas y saber qué copyright piensan. Y por supuesto, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis superíndice 3 vídeos. Realmente me ayudan mucho con su apoyo y me motivan a seguir creando contenido para ustedes. Recuerden activar la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un nuevo vídeo. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Con diéresis que tengan un día maravilloso.